Bueno, buenos días. El siguiente es un video que se genera para la asignatura de opción de grado, nivel tecnológico. Y en este caso, el tema que vamos a discutir y vamos a tratar un pequeño recuento es acerca de las características propias de la comunicación asertiva. Entonces, como ya sabemos, la comunicación asertiva es un tema que en este momento de la vida, en temas productivos, es fundamental como habilidad de cualquier persona que haga parte de un equipo de trabajo o que integre un lugar de trabajo. La comunicación asertiva es una serie de características que debe tener toda persona que maneje un liderazgo o que maneje un rol importante dentro de una organización al momento que necesite mediar en cualquier tipo de conflicto. Cuando hablamos de la mediación en cualquier tipo de conflicto, necesitamos recalcar que las personas deben presentar unas características especiales. Cuando hablamos de comunicación asertiva, hablamos de personas que son capaces de manejar los siguientes criterios al momento de la resolución de un problema o de intervenir en una discusión que realmente en ocasiones se sale de contexto. Entonces, como características principales de la comunicación asertiva, tenemos que saber que la persona que media en un conflicto debe manejar una posición de neutralidad al momento de atacar esta discusión. Cuando hablamos de neutralidad, ¿qué es? Hablamos de que cuando hay una discusión entre dos personas, generalmente la persona que media en este conflicto debe tener la capacidad de jamás ponerse en la posición o a favor de ninguna de las partes, sino simplemente escuchar de igual manera a las dos personas que están haciendo o se están viendo involucradas en el conflicto y de igual manera hacer sus aportes positivos para que esta discusión termine. Como otra de las características especiales que debe tener una persona que tenga una capacidad alta de resolución de conflictos, estamos hablando de que debe ser una persona que maneje la empatía. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de la empatía? La empatía es saber ponerse en el lugar de la otra persona, saber qué cosas afectan a esa persona y saber llegar a ese tipo de persona. No siempre vamos a tener la suerte o la oportunidad de encontrar con personas que tengan esa química con nosotros, pero sí tenemos que tener muy claro que tenemos que tener esa palabra muy clara en nuestro rol y debemos manejar una empatía realmente en nivel alto para saber que tenemos que llegarle, más que al problema, tenemos que llegarle a la persona. Esto para tener en cuenta como otra de las características importantes. También debemos de desempeñar un rol y un rol es la pausa. Es importante que nosotros sepamos escuchar a las partes y antes de discutir o dar nuestro aporte tenemos que tomarnos ese segundo de pausa para saber analizar lo que esa persona nos está diciendo, poder procesarlo de una manera adecuada y decir las palabras que se puedan acomodar a la situación y al momento y que estas palabras que nosotros aportemos o lo que nosotros digamos contribuya para bien para que este tipo de problemas y este tipo de discusiones realmente logre disminuir. También en la resolución de conflictos tenemos que tener unas características grupales. Dentro de las características grupales podemos hablar de saber manejar cuando hay una discusión entre dos o más personas, saber que tenemos que tener una vocería líder, una vocería positiva, que debemos realmente tratar de sacarle el mayor provecho a las cosas positivas que las personas en discusión digan y no enfocarnos tanto en esas cosas y características negativas o esos patrones de comportamiento negativos que estas personas puedan en ese momento sacar a relucir y realmente no sean muy contributivas a que un conflicto se solucione. Esto como otra de las características especiales que debe tener una persona que tenga un nivel de capacidad de comunicación asertiva alto. También tenemos que tener en cuenta que nosotros tenemos que ser una voz amiga en el momento de una discusión. El liderazgo tiene que ser influenciado para bien, no tiene que ser un liderazgo parcializado, no tiene que ser un liderazgo que se quede con una primera versión, no tiene que ser un liderazgo que maneje limitantes, sino por el contrario que encuentre dentro de las limitantes otro tipo de características que permitan llegar al fondo de un problema o realmente evidenciar en qué se puede contribuir para que la discusión termine. Muchísimas gracias, espero que este pequeño diálogo haya sido de mucho provecho para ustedes. Hasta luego.